El amanecer de una dinastía. El período Jurásico, que se extiende aproximadamente desde hace 201.4 hasta 145 millones de años, representa un capítulo fundamental en la historia de la vida en la Tierra. Más que un simple intervalo en la escala de tiempo geológico, fue la era en la que los dinosaurios, tras sobrevivir a una extinción masiva que diezmó a sus competidores, consolidaron su dominio sobre los ecosistemas terrestres, diversificándose en una asombrosa variedad de formas y alcanzando tamaños que desafían la imaginación. Este período, que duró aproximadamente 56 millones de años, es a menudo aclamado como la Edad de los Gigantes, un tiempo en que el planeta mismo se transformó, proporcionando el escenario perfecto para su ascenso. El nombre Jurásico deriva de los Montes Jura, una cadena montañosa entre Francia y Suiza, donde el naturalista Alexander von Humboldt identificó por primera vez las características calizas marinas de este período en 1795, un sistema que fue formalizado más tarde en el siglo XIX. La cronología del Jurásico está marcada por un inicio y un final de naturalezas muy distintas. Su comienzo está claramente definido por las secuelas del evento de extinción masiva del Triásico-Jurásico, un límite estratigráfico global, GSSP o clavo dorado, que se encuentra físicamente en Kühloch, Austria, y que está asociado a una intensa actividad volcánica y a cambios drásticos en la biosfera. En contraste, el final del período, el límite Jurásico-Cretácico, es notablemente difuso. Es el único límite entre períodos geológicos que carece de un marcador GSSP definido, ya que no se asocia con una extinción masiva ni con una firma geoquímica clara, lo que refleja una transición más gradual en la flora y la fauna. Este informe sostiene que la hegemonía de los dinosaurios durante el Jurásico no fue un mero accidente evolutivo, sino el resultado directo de una confluencia única de factores interconectados. La fragmentación del supercontinente Pangea alteró radicalmente el clima global, transformando un mundo árido en un invernadero húmedo y exuberante. Este nuevo entorno fomentó la proliferación de vastos bosques de gimnospermas, proporcionando una base energética sin precedentes que impulsó una carrera armamentista evolutiva entre herbívoros y carnívoros, culminando en el gigantismo y la diversificación que definen la era. El Jurásico no solo fue el apogeo de los dinosaurios, sino el crisol donde se forjaron las adaptaciones y los linajes que dominarían el planeta durante los siguientes 80 millones de años. El mundo Jurásico, un escenario para gigantes. La evolución de los dinosaurios no puede entenderse en el vacío, estuvo intrínsecamente ligada a las profundas transformaciones de su entorno. El mundo del Jurásico era un planeta dinámico, cuyo rostro cambiante proporcionó tanto las oportunidades como las presiones selectivas que esculpieron la vida durante más de 50 millones de años. La desintegración de un supercontinente, la alteración del clima global y la aparición de nuevos ecosistemas vegetales crearon el escenario perfecto para el ascenso de los titanes. El Jurásico heredó un mundo configurado por el supercontinente Pangea, una masa de tierra colosal que se extendía de polo a polo. Durante el Triásico, esta configuración había creado un clima severo, con interiores continentales vastos y áridos, sujetos a variaciones extremas de temperatura entre veranos abrasadores e inviernos gélidos, debido a la lejanía de la influencia moderadora de los océanos. El evento geológico definitorio de toda la era mesozoica fue la fragmentación de Pangea, un proceso que comenzó a finales del Triásico y se aceleró drásticamente durante el Jurásico. La primera fase de esta ruptura se manifestó como una inmensa grieta que se extendía desde el Océano Tetis al este hasta el Pacífico al oeste. Esta fractura inicial dividió Pangea en dos nuevos supercontinentes: la Eurasia al norte, que comprendía las masas de tierra que eventualmente se convertirían en América del Norte, Europa y Asia; Gondwana al sur, que agrupaba a las futuras Sudamérica, África, Antártida, Australia, India y Madagascar. Esta separación no fue un evento limpio, sino un proceso de rifting prolongado, acompañado de una actividad volcánica masiva, particularmente de la provincia magmática del Atlántico Central, CAMP, cuyas colosales erupciones de basalto fueron un factor clave en la extinción masiva que marcó el inicio del Jurásico. La apertura de nuevas cuencas oceánicas, como el incipiente Océano Atlántico Central entre Norteamérica y África, y la expansión del mar de Tetis, comenzó a remodelar la geografía del planeta. A mediados del Jurásico, Gondwana también empezó a fragmentarse, iniciando la separación de sus componentes y creando nuevos corredores marítimos.
La desintegración de Pangea fue el motor de un cambio climático global. La creación de nuevas costas y la inundación de vastas áreas continentales por mares poco profundos y epicontinentales, como el mar de Sundance en Norteamérica, permitieron que la humedad oceánica penetrara en regiones que antes eran desérticas. Esto transformó el clima árido y estacional del Triásico en un clima predominantemente cálido, húmedo y estable, de carácter tropical a subtropical a escala global. Una característica crucial de este planeta invernadero fue la ausencia total de casquetes polares o glaciaciones significativas. Con las masas continentales alejadas de los polos, el gradiente de temperatura entre el ecuador y las latitudes altas era mucho menos pronunciado que en la actualidad. Como consecuencia directa, el nivel del mar era considerablemente más alto, sumergiendo extensas llanuras costeras y creando vastos hábitats de aguas someras. Este clima estable y benigno, con abundantes precipitaciones, fue una condición indispensable para el desarrollo de la exuberante vida vegetal que sustentaría a los ecosistemas jurásicos. Flora y ecosistemas jurásicos. Impulsados por el clima cálido y húmedo, los paisajes jurásicos se cubrieron de una vegetación mucho más rica y densa que la del Triásico. Junglas, selvas y bosques frondosos se extendieron por gran parte de la superficie terrestre, formando ecosistemas complejos y productivos. Sin embargo, este mundo verde era extrañamente alienígena para los estándares modernos, ya que carecía por completo de plantas con flores, angiospermas, pastos o árboles de madera dura. La flora jurásica estaba dominada por gimnospermas y helechos. Los grupos de plantas más importantes incluían coníferas. Similares a los pinos, araucarias y tejos modernos, formaban la estructura principal de los bosques y daban al paisaje un cierto toque de modernidad. Cicadáceas y venetitales, plantas parecidas a palmeras y piñas gigantes, respectivamente, que eran extremadamente comunes y constituían una fuente de alimento fundamental para muchos herbívoros. Gingos y helechos, junto con los equisetos, colas de caballo, formaban un denso sotobosque y cubrían las áreas abiertas y riberas. Esta proliferación de biomasa vegetal fue el pilar sobre el que se construyó la pirámide ecológica del Jurásico. La disponibilidad casi ilimitada de alimento vegetal, aunque de menor calidad nutritiva que la flora actual, fue el factor que permitió la evolución del gigantismo en los dinosaurios herbívoros, especialmente en los saurópodos. La tectónica de placas, al alterar el clima, desencadenó una cascada de efectos que culminó en la creación de un mundo capaz de sostener a los animales terrestres más grandes de todos los tiempos. El ascenso de los dinosaurios, una épica evolutiva. La historia de los dinosaurios en el Jurásico es una de triunfo y oportunidad. No fue un ascenso gradual, sino una explosión de diversidad y dominio, que siguió a una catástrofe global. La combinación de una extinción masiva que eliminó a sus rivales y un mundo recién transformado y fértil les proporcionó el escenario ideal para una radiación evolutiva sin precedentes, dando lugar a adaptaciones notables como el gigantismo y, finalmente, el vuelo. La gran diversificación, llenando el vacío. Con sus competidores eliminados, los dinosaurios experimentaron una espectacular radiación adaptativa a principios del Jurásico. Se expandieron rápidamente para ocupar la multitud de nichos ecológicos que habían quedado vacíos en todo el mundo. Este fue el momento en que se establecieron y diversificaron los grandes linajes que definirían el resto de la era mesozoica. Los terópodos se consolidaron como los depredadores terrestres dominantes, desde formas ágiles y pequeñas hasta los primeros carnívoros gigantes. Los sauropodomorfos iniciaron su camino hacia el gigantismo, dando lugar a los colosales saurópodos herbívoros. Los ornitisquios comenzaron a diversificarse en una variedad de formas herbívoras, incluyendo los tireóforos acorazados y los ágiles ornitópodos. Los planos corporales fundamentales de los titanes jurásicos se forjaron en este crisol evolutivo post-extinción. El dominio de los dinosaurios no fue un resultado inevitable de una supuesta superioridad inherente, sino una consecuencia directa y contingente de haber sobrevivido a un filtro de extinción que sus rivales no superaron. La evolución de los gigantes, la singularidad de los saurópodos. El fenómeno más emblemático de la evolución de los dinosaurios jurásicos es el gigantismo, llevado a su extremo por los saurópodos. Alcanzar tamaños corporales de decenas de toneladas
no fue un simple proceso de crecimiento, sino que requirió una serie de innovaciones biológicas complejas y entrelazadas. Un sistema respiratorio de tipo aviar. Una de las adaptaciones más cruciales fue el desarrollo de un sistema respiratorio altamente eficiente, similar al de las aves modernas. La evidencia fósil, en forma de cavidades y aberturas en las vértebras, neumatización, indica que poseían un sistema de sacos aéreos que se extendían desde los pulmones e invadían los huesos del esqueleto. Este sistema permitía un flujo de aire unidireccional y continuo a través de los pulmones, maximizando la extracción de oxígeno. Además, aligeraba significativamente el esqueleto sin comprometer su resistencia estructural, un requisito previo para soportar un cuerpo de tamaño masivo. Tasas de crecimiento aceleradas. El análisis de la microestructura ósea histología de los saurópodos revela que crecían a un ritmo extraordinariamente rápido, alcanzando la madurez sexual y un tamaño cercano al adulto en poco más de una década. Esta estrategia de crecer rápido o morir joven era vital para superar rápidamente las etapas juveniles, en las que eran más vulnerables a la depredación. Postura columnar y cuadrupedalismo. El gigantismo exigió una reorganización completa del sistema locomotor. La transición desde los ancestros prosaurópodos, que eran bípedos o facultativamente bípedos, a una postura cuadrúpeda obligatoria fue esencial. Sus extremidades evolucionaron para convertirse en pilares rectos y robustos, situados directamente debajo del cuerpo, una disposición mucho más eficiente para soportar un peso inmenso que la postura extendida de los reptiles primitivos. El amanecer del vuelo, plumas, alas y las primeras aves. Mientras los saurópodos conquistaban el gigantismo, otro linaje de dinosaurios, los terópodos celurosaurios, se embarcaba en una trayectoria evolutiva igualmente radical. La conquista del aire. Este proceso comenzó con la evolución de las plumas, una innovación que no surgió originalmente para el vuelo. Las primeras plumas eran probablemente estructuras filamentosas simples, similares a pelos o cerdas, protoplumas, cuya función principal era el aislamiento térmico. Esto sugiere que sus portadores eran animales activos, posiblemente de sangre caliente, que necesitaban conservar el calor corporal. Con el tiempo, estas estructuras se volvieron más complejas, evolucionando a través de etapas que incluían penachos de plumón y, finalmente, plumas pennáceas con un eje central, raquis y barbas interconectadas que formaban un álabe o estandarte. Estas plumas más complejas podrían haber servido inicialmente para la exhibición social o sexual o para cubrir e incubar los nidos. La culminación de esta tendencia evolutiva en el Jurásico es Archaeopteryx, un fósil icónico de hace unos 150 millones de años encontrado en Alemania. Este animal es un ejemplo perfecto de una forma de transición, ya que presenta un mosaico de características de dinosaurio, dientes, garras en las manos, una larga cola ósea, y de ave, plumas de vuelo asimétricas y bien desarrolladas, formando alas. Archaeopteryx demuestra que el vuelo fue una propiedad emergente, el resultado de la cooptación de una serie de rasgos, esqueletos ligeros, plumas complejas, muñecas flexibles, que habían evolucionado originalmente para funciones completamente diferentes, como la respiración, el aislamiento y la depredación. El camino hacia el cielo comenzó con la necesidad de mantenerse caliente en el suelo. Una clasificación de los titanes jurásicos, los principales grupos de dinosaurios. La asombrosa diversidad de los dinosaurios jurásicos puede organizarse en un marco taxonómico que revela sus relaciones evolutivas. La clasificación fundamental, propuesta por Harry Seeley en 1887, divide a los dinosaurios en dos grandes órdenes basándose en la estructura de su cadera, una distinción que se mantuvo a lo largo de su evolución. Los dos grandes órdenes, Saurisquia y Ornitisquia. La anatomía pélvica es la clave para la división de más alto nivel de dinosauria. Saurisquia, cadera de lagarto. Este grupo retiene la estructura pélvica ancestral de tres puntas, en la que el hueso púbico se proyecta hacia adelante y hacia abajo, de forma similar a la de los lagartos modernos. Este orden incluye dos linajes aparentemente dispares, los terópodos, predominantemente carnívoros, y los sauropodomorfos, los gigantescos herbívoros de cuello largo. Ornitisquia, cadera de ave. En este grupo, el pubis ha girado hacia atrás, quedando paralelo al isquión, una configuración superficialmente similar a la de las aves modernas. Todos los miembros de este orden eran herbívoros. Irónicamente, y a pesar del nombre,
las aves no evolucionaron de los ornitisquios, sino de los saurisquios terópodos. Los terópodos, pie de bestia, fueron los depredadores terrestres dominantes del Jurásico. Sus características definitorias incluyen una postura bípeda obligatoria, huesos huecos que aligeraban su esqueleto, pies con 3 dedos funcionales principales, manos con garras adaptadas para la sujeción y dientes afilados, curvados y aserrados, ideales para desgarrar la carne. El Jurásico fue de una importante diversificación dentro de este grupo. Los terópodos basales del Jurásico inferior, como Dilophosaurus, dieron paso a un clado más avanzado conocido como Tetanurae, colas rígidas, caracterizado por una cola entrelazada con tendones osificados que actuaba como un contrapeso rígido. Dentro de los Tetanurae surgieron 2 linajes principales. Carnosauria incluía a los superdepredadores de la época, como el famoso Allosaurus. Eran terópodos de gran tamaño con cráneos grandes pero ligeros. Coelurosauria, un grupo mucho más diverso y generalmente más grácil, que abarcaba una amplia gama de tamaños y nichos. Este linaje incluye a los ancestros de los tiranosáuridos, los ornitomimosaurios, imitadores de avestruces, y fundamentalmente, los Maniraptora, el grupo de terópodos con plumas que incluye a los dromeosaurios, raptores, y que finalmente dio origen a las aves. Sauropodomorfa, los herbívoros de cuello largo. El Jurásico fue la edad de oro de los saurópodos, los animales terrestres más grandes que jamás han existido. Sus adaptaciones para un estilo de vida herbívoro a gran escala son inconfundibles. Un cuello extraordinariamente largo, con 10 o más vértebras cervicales, una cabeza desproporcionadamente pequeña, un cuerpo voluminoso en forma de barril para albergar un enorme sistema digestivo, y extremidades robustas y columnares para soportar su inmenso peso. No masticaban su comida, sino que la tragaban entera, utilizando piedras estomacales, gastrolitos, para ayudar a triturar el material vegetal en una molleja muscular. Las principales familias de saurópodos que prosperaron en el Jurásico incluyen Diplodocidae, como Diplodocus y Apatosaurus, caracterizados por cuerpos largos y bajos, cráneos alargados con dientes en forma de clavija y colas extremadamente largas que terminaban en un látigo. Brachiosauridae, como Brachiosaurus, únicos por su postura similar a la de una jirafa, con las patas delanteras notablemente más largas que las traseras, lo que inclinaba su espalda y elevaba su cuello para alimentarse de las copas de los árboles. Mamenchisauridae, un grupo principalmente asiático, famoso por llevar la longitud del cuello al extremo, como en el caso de Mamenchisaurus. Ornithischia, los dinosaurios de cadera de ave. Todos los ornitisquios eran herbívoros y compartían varias características clave: la estructura pélvica de ave, la presencia de un hueso predentario sin dientes en la punta de la mandíbula inferior que formaba un pico para cortar vegetación, y una red de tendones osificados a lo largo de la columna vertebral que proporcionaba rigidez y soporte. Thyreophora, los dinosaurios acorazados. Los tireóforos, portadores de escudos, desarrollaron una armadura ósea como principal medio de defensa. Este grupo floreció durante el Jurásico. Stegosauria, famosos por las hileras de placas óseas, osteodermos, y púas a lo largo de su espalda y cola. Eran herbívoros cuadrúpedos que se alimentaban de vegetación baja. Géneros icónicos como Stegosaurus y Kentrosaurus dominaron los paisajes del Jurásico superior. Anquilosauria, los tanques del Mesozoico, aunque alcanzaron su máxima diversidad en el Cretácico, sus orígenes se remontan al Jurásico. Los primeros anquilosaurios ya mostraban el desarrollo de una extensa armadura corporal formada por placas óseas fusionadas en la piel. Ornitopoda, los herbívoros de pie de ave. Los ornitópodos fueron uno de los grupos de dinosaurios herbívoros más exitosos y duraderos, caracterizados por su capacidad para moverse tanto de forma bípeda como cuadrúpeda. Su innovación clave fue un aparato masticador cada vez más sofisticado, que les permitía procesar la dura vegetación jurásica de forma mucho más eficiente que los saurópodos. Este éxito se basó en el desarrollo de baterías dentales y cráneos con articulaciones móviles, pleuroquinesis, que permitían un movimiento de molienda. Los representantes jurásicos incluyen formas basales más pequeñas y ágiles como Hypsilophodon y géneros más grandes como Camptosaurus, que prefiguraban a los grandes iguanodóntidos del Cretácico.
Recientemente, el descubrimiento de Oblitosaurus buñueli en España lo ha revelado como el ornitópodo jurásico más grande conocido en Europa. La coexistencia de estos diversos grupos de herbívoros fue posible gracias a la partición de nichos. Los saurópodos adoptaron una estrategia de cantidad sobre calidad, ingiriendo enormes volúmenes de vegetación sin procesar y dependiendo de la fermentación intestinal. En cambio, los ornitisquios siguieron una vía de procesamiento de calidad, invirtiendo en complejos mecanismos de masticación para extraer más nutrientes de cada bocado. Estas dos soluciones evolutivas al problema de alimentarse de la flora jurásica permitieron que múltiples linajes de herbívoros prosperaran simultáneamente. Iconos del Jurásico, perfiles detallados de especies. Más allá de las clasificaciones generales, la verdadera fascinación del Jurásico reside en las especies individuales que poblaron sus ecosistemas. El estudio detallado de géneros específicos nos permite reconstruir con mayor precisión la paleoecología de la época, revelando complejas interacciones y adaptaciones únicas. A continuación, se presentan perfiles de 5 de los dinosaurios más emblemáticos y científicamente significativos de este período. Allosaurus, el depredador ápice de la formación Morrison. Allosaurus, cuyo nombre significa lagarto diferente, debido a sus vértebras únicas y más ligeras, fue el depredador terrestre dominante del Jurásico superior. Era un carnosaurio de gran tamaño, con una longitud media de 8.5 metros, aunque algunos individuos podían alcanzar los 12 metros y un peso de más de 2 toneladas. Su anatomía estaba perfectamente adaptada para la caza. Un cráneo grande pero sorprendentemente ligero, robustecido por un sistema de fenestras, crestas óseas distintivas sobre los ojos que podrían haber servido para la exhibición, y poderosas patas traseras que le permitían alcanzar velocidades de hasta 34 km por hora. Sus brazos, aunque cortos, eran robustos y terminaban en 3 grandes garras afiladas, utilizadas para sujetar a sus presas. Su estrategia de caza es objeto de un intenso debate científico. A pesar de su tamaño, su fuerza de mordida era relativamente débil, mucho menor que la de Tyrannosaurus rex. Esto ha llevado a la hipótesis del golpe de hacha, que postula que Allosaurus utilizaba los poderosos músculos de su cuello para impactar a sus presas con la mandíbula superior abierta, utilizando sus dientes aserrados para infligir heridas masivas y debilitantes. Sus mandíbulas podían abrirse hasta un ángulo de 92 grados, lo que facilitaba este tipo de ataque. Su dieta era variada, incluyendo ornitópodos, estegosaurios y, crucialmente, saurópodos juveniles o enfermos. Brachiosaurus, el ramoneador de las alturas. Brachiosaurus, el lagarto brazo, destaca por su extraordinaria anatomía, única entre los saurópodos. A diferencia de otros gigantes de cuello largo, sus patas delanteras eran significativamente más largas que las traseras, lo que resultaba en una espalda inclinada y una postura similar a la de una jirafa moderna. Esta configuración, combinada con su cuello inmensamente largo, le permitía alimentarse del follaje de las copas de los árboles a alturas de hasta 12 metros, un nicho ecológico inaccesible para la mayoría de los otros herbívoros de su ecosistema. Su cráneo era distintivo, con un arco nasal alto donde se ubicaban sus fosas nasales, una característica que durante mucho tiempo alimentó la teoría, hoy desacreditada, de que era un animal acuático. La fisiología de un animal de hasta 80 toneladas presentaba enormes desafíos. Para bombear sangre hasta un cerebro situado a tantos metros de altura, habría necesitado un corazón de proporciones colosales, estimado en unos 200 kilogramos, y una presión arterial extremadamente alta. Su metabolismo es otro tema de debate. Es probable que fuera de sangre caliente, endotérmico, o que mantuviera una temperatura corporal estable gracias a su gran masa, gigantotermia, lo que le habría exigido consumir entre 200 y 400 kilogramos de vegetación, coníferas, gingos y cícadas, diariamente. Diplodocus, el gigante de la cola de látigo. Diplodocus, cuyo nombre doble viga hace referencia a los huesos de doble cara chevrones bajo las vértebras de su cola, es famoso por su longitud extrema, que podía alcanzar los 33 metros. Gran parte de esta longitud correspondía a su cuello y, sobre todo, a una cola extraordinariamente larga y delgada compuesta por más de 80 vértebras, que se afinaba hasta convertirse en un látigo. Su cuerpo estaba construido de forma horizontal,
con las patas traseras más largas que las delanteras, y su cráneo era pequeño, alargado y similar al de un caballo, con dientes delgados en forma de clavija restringidos a la parte frontal de la boca. Esta anatomía sugiere una estrategia de alimentación especializada como ramoneador de baja a media altura, utilizando sus dientes como un rastrillo para arrancar hojas de helechos y otra vegetación blanda. Sin embargo, también era capaz de erguirse sobre sus robustas patas traseras, utilizando su cola como un tercer punto de apoyo, para alcanzar vegetación más alta. La cola no era solo para el equilibrio. Se cree que su extremo en forma de látigo podía ser chasqueado a velocidades supersónicas, produciendo un estruendo ensordecedor para la comunicación o la intimidación, y también podía ser utilizada como una formidable arma defensiva contra depredadores como Allosaurus. Stegosaurus, el enigma con placas. Stegosaurus, el lagarto con tejado, es uno de los dinosaurios más reconocibles del Jurásico superior. Este herbívoro de hasta 9 metros de largo se caracterizaba por su postura inusual, con una espalda muy arqueada, patas delanteras cortas y una cabeza pequeña mantenida cerca del suelo. Sus rasgos más distintivos son las 2 hileras de grandes placas óseas que recorrían su espalda y los 2 pares de largas púas en el extremo de su cola. A pesar de su imponente tamaño, su cerebro era notoriamente pequeño, del tamaño de una nuez, lo que durante mucho tiempo alimentó la idea errónea de que poseía un segundo cerebro en la cadera. La función de sus placas ha sido uno de los debates más duraderos en la paleontología. Aunque inicialmente se pensó que eran para la defensa, su estructura vascularizada y su posición las hacían poco adecuadas para la protección activa. Las hipótesis más aceptadas actualmente sugieren un papel en la termorregulación, actuando como radiadores para disipar el calor, o, más probablemente, para la exhibición. Podrían haber estado brillantemente coloreadas y servido para el reconocimiento de la especie, la intimidación de rivales o la atracción de parejas. En contraste, las púas de la cola, apodadas Thagomizer, eran sin duda armas. La evidencia fósil directa, como una vértebra de Allosaurus perforada que coincide perfectamente con una púa de Stegosaurus, confirma su uso en la defensa activa contra los depredadores. Archaeopteryx, el transicional emplumado. Descubierto en las calizas de Solnhofen en Alemania, Archaeopteryx, ala antigua, es uno de los fósiles más importantes jamás encontrados, ya que proporciona una instantánea de la transición evolutiva de los dinosaurios a las aves. Este animal del tamaño de un cuervo, que vivió hace unos 150 millones de años, poseía una mezcla de características reptilianas y aviares. Entre sus rasgos de dinosaurio se incluyen una mandíbula con dientes afilados, 3 dedos con garras en cada mano y una larga y huesuda cola. Sus rasgos aviares son inequívocos, plumas de vuelo bien desarrolladas y asimétricas, idénticas en estructura a las de las aves voladoras modernas, dispuestas en alas complejas. Su capacidad de vuelo es un tema de intenso estudio. La asimetría de sus plumas y la estructura de su cerebro, con áreas bien desarrolladas para la visión y la coordinación, sugieren que era capaz de volar. Sin embargo, la ausencia de un esternón grande y con quilla, donde se anclan los potentes músculos de vuelo en las aves modernas, indica que probablemente era un volador débil, quizás capaz solo de planeos o breves ráfagas de vuelo activo. Vivía en un archipiélago de islas semiáridas y probablemente tenía un estilo de vida generalista, cazando pequeños animales e insectos tanto en el suelo como en arbustos bajos. Aunque no es el antepasado directo de todas las aves modernas, representa una rama lateral muy cercana al linaje principal, ofreciendo una visión inestimable de cómo se produjo una de las mayores transiciones evolutivas de la historia. La vida en el Jurásico, paleoecología y comportamiento. Reconstruir el mundo jurásico implica ir más allá de los huesos y las rocas para visualizar a los dinosaurios como criaturas vivas que interactuaban entre sí y con su entorno. La evidencia fósil, desde huellas hasta nidos y huesos con marcas de mordeduras, nos permite inferir aspectos complejos de su comportamiento, como las dinámicas de predador-presa, la vida en grupo y la incipiente diferenciación de las faunas a medida que los continentes se separaban. La carrera armamentista jurásica, dinámicas de predador-presa. Los ecosistemas del Jurásico estaban definidos por una intensa carrera armamentista evolutiva entre depredadores y presas. Las presiones selectivas impuestas por los grandes terópodos como Allosaurus impulsaron el desarrollo de una variedad de estrategias defensivas en los herbívoros. La evidencia directa de estas interacciones es rara pero reveladora.
El ejemplo más claro es el hallazgo de una vértebra de la cola de un Allosaurus con una herida punzante que se curó, y cuya forma y tamaño coinciden exactamente con una púa de la cola de un Stegosaurus. A su vez, se han encontrado placas de Stegosaurus con marcas de mordedura en forma de U que encajan con el hocico de Allosaurus. Las estrategias defensivas de los herbívoros se pueden clasificar en varias categorías. Gigantismo. Los saurópodos como Brachiosaurus y Diplodocus adoptaron la estrategia de ser demasiado grandes para ser atacados. Un adulto sano de 30 o más toneladas habría sido una presa casi invulnerable para cualquier depredador, que probablemente se centraría en los individuos jóvenes, viejos o enfermos. Armamento activo. Los tireóforos desarrollaron armas defensivas. El Tagomaicer de Stegosaurus es el ejemplo principal, una masa de púas en el extremo de una cola flexible y musculosa que podía ser blandida con precisión letal. Armadura pasiva. Los anquilosaurios que comenzaron su evolución en el Jurásico optaron por una defensa pasiva, desarrollando una armadura corporal casi impenetrable de placas óseas. Velocidad y comportamiento gregario. Los ornitópodos, más pequeños y sin armadura, dependían de la velocidad y la agilidad para escapar de los depredadores. Además, la evidencia de huellas sugiere que se movían en manadas, una estrategia que ofrece seguridad en el número a través de una mayor vigilancia y la confusión del depredador. Dinosaurios sociales, evidencia de manadas, nidos y cuidado parental. La visión tradicional de los dinosaurios como criaturas solitarias ha sido reemplazada por una imagen de animales con comportamientos sociales complejos. La evidencia más contundente proviene de icnofósiles, huellas fósiles. Yacimientos de todo el mundo muestran múltiples rastros paralelos de individuos de la misma especie, a menudo de diferentes edades, que se movían juntos en la misma dirección, una clara indicación de comportamiento de manada. Este comportamiento está especialmente bien documentado en los saurópodos, cuyas huellas a menudo muestran a los individuos más grandes en el exterior y a los más jóvenes en el centro, sugiriendo una estructura de protección. Los bone beds, lechos de huesos que contienen los restos de numerosos individuos de la misma especie, como los de Allosaurus en la cantera de dinosaurios de Cleveland Lloyd, también apuntan a algún tipo de comportamiento gregario, aunque en este caso podría tratarse de una congregación en un atolladero de depredadores, más que de una caza cooperativa. La evidencia sobre la reproducción y el cuidado parental también revela comportamientos complejos. Aunque los ejemplos más famosos de cuidado parental, como los de Mayasaura, lagarto buena madre, provienen del Cretácico, los cimientos de estos comportamientos se establecieron en el Jurásico. Se han descubierto enormes sitios de anidación comunal de saurópodos en la Patagonia argentina que datan del Jurásico. Estos sitios muestran que cientos de hembras regresaban al mismo lugar año tras año para poner sus huevos. Esta estrategia, similar a la de las tortugas marinas modernas, podría haber servido para saturar a los depredadores locales con una sobreabundancia de crías. A diferencia de Mayasaura, se cree que los saurópodos no cuidaban de sus crías después de la eclosión, confiando en la estrategia de la cantidad para asegurar la supervivencia de la especie. Otros linajes, como los terópodos oviraptorosaurios del Cretácico, muestran evidencia directa de incubación, con fósiles de adultos encontrados sentados sobre sus nidos en una postura similar a la de las aves. Un mundo dividido. Los dinosaurios de Gondwana y Laurasia. A medida que Pangea se fragmentaba, las faunas de dinosaurios de los supercontinentes del norte, Laurasia, y del sur, Gondwana, comenzaron a seguir trayectorias evolutivas distintas, un proceso conocido como provincialismo faunístico que se acentuaría en el Cretácico. Durante el Jurásico superior, las conexiones terrestres o las cadenas de islas aún permitían un intercambio faunístico significativo dentro de Laurasia. Esto se evidencia en la notable similitud entre las faunas de la formación Morrison en América del Norte y los yacimientos de Portugal en Europa. En ambos lugares se encuentran los mismos o muy similares géneros de dinosaurios, incluyendo depredadores como Allosaurus y Torvosaurus y herbívoros como Stegosaurus y saurópodos brachiosáuridos y diplodócidos. Esto indica que, a pesar de la apertura del Atlántico, estas regiones formaban parte de una única provincia faunística.
contraste, los yacimientos jurásicos de Gondwana, particularmente en la Patagonia Argentina, revelan una fauna que, aunque relacionada, ya mostraba un carácter distintivo. La provincia de Chubut ha proporcionado fósiles cruciales de este periodo, como el saurópodo basal Patagosaurus y los terópodos Piatnitzkysaurus y Condoraptor. Uno de los hallazgos más importantes es Asphaltovenator, un carnívoro que posee una mezcla de características de alosáuridos, megalosáuridos y espinosáuridos, lo que ayuda a desentrañar las complejas relaciones evolutivas de los grandes terópodos en los albores de su diversificación. Estos dinosaurios gondwanicos, aunque compartían ancestros comunes con sus parientes laurasiáticos, ya estaban en un camino evolutivo separado que culminaría en los linajes endémicos del Cretácico, como los carcarodontosáuridos y los titanosaurios, que dominarían los continentes del sur. El Jurásico, por lo tanto, nos ofrece una instantánea del momento preciso en que la deriva continental comenzó a esculpir dos mundos de dinosaurios distintos. Un legado en piedra y pluma. El período Jurásico se erige como el capítulo central y definitorio en la saga de los dinosaurios. Fue durante estos 56 millones de años que este grupo de reptiles no solo consolidó su dominio global, sino que también alcanzó los pináculos de su diversidad y tamaño corporal. El éxito de los dinosaurios jurásicos no fue un simple producto del azar, sino el resultado de una intrincada interacción entre la evolución biológica y un planeta en plena transformación. Como ha demostrado este informe, la fragmentación del supercontinente Pangea fue el catalizador principal. Este evento tectónico desencadenó una cascada de cambios, alteró las corrientes oceánicas, moderó el clima global hacia un estado de invernadero cálido y húmedo, y permitió la proliferación de vastos y exuberantes bosques de gimnospermas. Este nuevo mundo, surgido de las cenizas de la extinción masiva del Triásico-Jurásico que eliminó a sus principales competidores, proporcionó el escenario perfecto para una radiación adaptativa sin precedentes. En este escenario, los dinosaurios exploraron una multitud de caminos evolutivos. Los saurópodos, a través de una serie de innovaciones fisiológicas y anatómicas, como un sistema respiratorio aviar y tasas de crecimiento aceleradas, alcanzaron tamaños colosales, convirtiéndose en los animales terrestres más grandes de todos los tiempos. Los terópodos se diversificaron en una miríada de formas depredadoras, desde ágiles cazadores hasta superdepredadores como Allosaurus, y en el proceso, un linaje de pequeños celurosaurios desarrolló plumas y dio los primeros pasos vacilantes hacia el cielo, un legado que perdura hoy en las aves. Mientras tanto, los herbívoros ornitisquios desarrollaron estrategias defensivas de armadura y armas, así como aparatos masticadores cada vez más eficientes, sentando las bases para su éxito continuo en el Cretácico. El legado del Jurásico es por tanto doble. Por un lado, es un legado de piedra, los fósiles de gigantes como Brachiosaurus y Stegosaurus, que capturan la imaginación y nos hablan de un ecosistema dominado por una megafauna sin parangón. Por otro lado, es un legado de pluma, la evidencia de la transición evolutiva que demuestra que los dinosaurios nunca se extinguieron por completo, sino que continúan prosperando en las miles de especies de aves que nos rodean. El Jurásico no fue el final de la historia de los dinosaurios, sino el poderoso acto central que estableció las dinastías, las adaptaciones y las trayectorias evolutivas que darían forma al último y dramático capítulo de su reinado, el período Cretácico.